Yamandu Orsi, que está por allí. Buen día, Yamandu, y gracias por atendernos. Buen día, gracias a ustedes. Yamandu, comenzar por preguntarte cómo fue ayer vivir toda esta situación, el triunfo de Lula en el búnker en San Pablo. Al final, por supuesto, con mucha alegría, pero fue... Claro, el nerviosismo siempre de ir esperando los resultados, ¿no? Y durante el día, toda la expectativa de las cosas que podían pasar, el tema de las dificultades para ir a votar en algunos lugares, mucha alerta, ¿no? Mucha alerta por algunas prácticas o algunas señales oscuras que a veces aparecían de filas de Bolsonaro. Bueno, 2 días antes, o el mismo día antes de la elección, la imagen de la diputada persiguiendo con un arma a un militante, ¿no? En fin, como que no fue una elección cualquiera esta. ¿Y cómo viviste la jornada desde el sábado que llegaste, el contacto que tuviste con Lula, estando ahí con Mujica también? ¿Cómo se vivió todo en la previa, desde que llegaron? El sábado tuvimos el privilegio de compartir la última actividad con Lula y su comando y el mismo Haddad, que bueno, la culminación fue ese desfile para Paulista, donde Pepe se sube en el carro en el que iba Lula, y bueno, eso fue una imagen que recorrió el mundo, pero el estar ahí abajo, porque nosotros íbamos abajo acompañando, era un infierno de gente, una energía y una alegría, porque los militantes tenían casi la certeza del triunfo. Yo también, por supuesto, pero bueno, la pelea fue voto a voto, te lo decían ellos mismos también. No era una tarea fácil, por más que de hace un tiempo las encuestas dijeran que la diferencia de Lula existía y que había que confiar, si se dormían perdían. Uh-huh. Fue voto a voto. ¿Y cuál es el primer balance de este resultado tan ajustado de ayer? Varios balances, ¿no? Uno de ellos, una muy buena estrategia para lograr el objetivo, que era ganar la elección. ¿Por qué digo esto que parece tan obvio? Porque cuando uno mira la alianza que tuvo que construir Lula a partir de su PT, donde incorporó, por supuesto, a movimientos históricos como el MST en apoyo, ¿no? Pero sectores de centro, sectores de derecha incluso, generando una gran alianza que se tradujo en una fórmula nada menos que con Alckmin, donde fue una señal hacia un sector de la sociedad, yo diría la propia burguesía brasileña, empresarial, y esa alianza tan amplia implica varias cosas. La primera, que tenés que tener el objetivo bien claro. El tema es ganar, era ganar. Así que había que armar bien el equipo que podía llegar a derrotar a alguien que está muy difícil de calificar en el esquema político. Yo creo que, como dice Pepe, esto era una gran alianza democrática y como que disputaba con el autoritarismo. No hay otra lectura. Era unánime que de un lado estaban las fuerzas que históricamente tienen una vocación republicana, del otro lado una posición, claro, con el aparato del Estado, pero con estrategias y prácticas que son bastante reñidas con lo que nosotros entendemos como partido republicano. Es el autoritarismo puro y duro, su estilo. Esto no tiene que ver cómo se llega al gobierno, si tenés votos, si no tenés, mirá. Tuvo una muy buena votación. Entonces, lo que digo es, lo primero de todo es ir armando los objetivos, generar las alianzas para cumplir con esos objetivos, que tiene sus costos,
pero el costo más importante, o el valor más importante a defender era desplazar del gobierno de Brasil a un gobernante que lo había sacado del mapa. Yamandú, y esta estrategia que hacías referencia, ¿pensás que se puede relacionar con lo que el Frente Amplio tiene que hacer acá en nuestro país? A ver, siempre ha sido así. Primer cosa, una de las habilidades más importantes en una competencia electoral es quién aísla a quién, o qué tanto te dejas aislar. En este caso es otra la situación. ¿Qué quiero decir con esto? En Uruguay los partidos tienen fuerza y más o menos el esquema se reparte entre tales partidos que se juntan y otros tantos. El Frente como una coalición que hoy está en la oposición y es la oposición, y después tenés un partido mayoritario y dos más que acompañan. Por supuesto que se vincula en la medida que tú tienes que pensar bien cuál es el objetivo y cuál es qué es lo primero para el país. Ahora bien, esto no tiene nada que ver con Uruguay. Lo que el esquema o el gobierno o la estrategia o el estilo y lo que representa Bolsonaro es bastante distinto a lo que pasa en Uruguay. No es todo lo mismo. Yo te decía que Lula tuvo que acordar con sectores históricamente de derecha y de centro. Esto es ultraderecha. Uh-huh. Esto es autoritarismo muy marcado. Entonces, si bien la lógica de una alianza que te lleva al triunfo es lo primero que tenés que trazarte, y por ahí hay un punto de encuentro, la realidad y la situación de Brasil era lo suficientemente grave y dolorosa. No nos olvidemos lo que pasó con el impeachment, no nos olvidemos lo que fue el juez Moro, no nos olvidemos que a Lula lo pusieron preso, no nos olvidemos todo lo que pasó él en la cárcel. Por lo tanto, esa democracia fallida o este país tan herido a partir del triunfo de Bolsonaro requería de una estrategia inteligente y que dio resultado. Uh-huh. Y con todas las diferencias, obviamente, que hay entre estos procesos, ¿no? Con el tipo de polarización que hay ahí, con la ultraderecha, como mencionabas, de todas maneras, este puede ser un mensaje a la interna del Frente Amplio. Lo digo pensando, por ejemplo, ayer en dirigentes argentinos que hablaban de que la propia izquierda, ¿no? El Frente de Todos, los distintos partidos de izquierda debían unirse, para evitar el retorno de la derecha. Esto es un mensaje de repente a la interna del FA de cómo tiene que moverse, de cómo tiene que unificarse, no sé, en sectores, en su discurso, a la hora de ir a competir en unas próximas elecciones. Siempre es un mensaje a tener en cuenta, ¿no? Siempre es una realidad que hay que tenerla muy clara. Pero ¿sabes qué? La particularidad de este proceso, llegué acá y me di cuenta que no era una campaña electoral donde vos enfrentabas a la izquierda o el progresismo versus la derecha. No, esto peor, o más radical todavía, es la democracia. Eso lo dijo Pepe muy claro y tiene razón. Los partidos que tienen vocación democrática contra el autoritarismo. Me hizo acordar mucho a la salida de la dictadura en Uruguay.